Hola amigos, antes de comenzar a analizar las distintas aplicaciones que tiene el movimiento ondulatorio, vamos a ver un tema bastante interesante, bastante importante, que es cómo se propagan las ondas en un medio homogéneo. ¿Ya? Un medio homogéneo quiere decir que no va a cambiar, por lo tanto las condiciones van a ser permanentes. En estas condiciones la velocidad de propagación es constante. O sea, aplicamos todos los conocimientos que tenemos sobre movimiento con velocidad constante. Las características del medio son las que van a determinar qué tan grande o qué tan pequeña es la velocidad de propagación. Pero una vez que ya está determinada esa velocidad, va a permanecer constante. Por lo tanto, se va a guiar por las ecuaciones de velocidad constante que conocemos, donde velocidad es distancia partido por tiempo. Cuando queramos averiguar la distancia, despejamos, queda velocidad por tiempo, y cuando queramos averiguar el tiempo que se tarda en hacer un recorrido, despejamos, pasa el tiempo para allá multiplicando, velocidad pasa dividiendo, entonces el tiempo va a ser distancia dividido por velocidad. Ecuaciones que ya vimos anteriormente en el tema de cinemática, pero es necesario recordarlas. Muy sencillo, velocidad constante es cómo se desarrolla la propagación en el fenómeno ondulatorio. Vamos a ver un ejercicio bastante simple sobre la rapidez de propagación de las ondas. Cabe señalar que las ondas se propagan con velocidad constante, o sea, aplicamos todas las ecuaciones de la cinemática respecto de la velocidad constante. En este caso tenemos la pregunta: ¿qué rapidez tiene una onda que recorre 20 metros en 5 segundos? Bueno, seguimos nuestro modelo de resolución y primero anotamos los datos. Volvemos a leer, dice ¿qué rapidez tiene? Bueno, ahí tenemos la incógnita. Rapidez o velocidad en este caso nos va a dar lo mismo, ya sabemos que rapidez y velocidad no son iguales, pero como estamos hablando de velocidad constante y en una sola dirección, vamos a considerarlas iguales. Recorre una distancia de 20 metros en 5 segundos. Tenemos los datos. Entonces, de acuerdo a nuestros conocimientos de rapidez constante o velocidad constante, corresponde a la distancia dividido por el tiempo. Corroboramos que estén todos los datos, existen, por lo tanto, nos queda nada más que reemplazar. En este caso serían 20 metros y el tiempo es de 5 segundos. 20 partido por 5, 4, y queda metros partido por segundo, siendo esa la velocidad. Para cualquier otra aplicación, recordemos que se puede despejar directamente de esta ecuación. Así que un ejemplo bien sencillo de propagación de ondas. Veremos un ejemplo de velocidad de propagación de las ondas, en el cual nos preguntan qué distancia recorre una ola en el agua luego de 15 segundos si viaja a 4 metros partido por segundo. Recordemos que corresponde a un fenómeno de velocidad constante. Pero siguiendo nuestro modelo de resolución, vamos a anotar a un costado los datos. En este caso preguntan qué distancia recorre. Aquí en este caso tenemos de inmediato la incógnita. Distancia en un tiempo de 15 segundos y viaja a 4 metros partido por segundo. Esa es la velocidad o rapidez. El fenómeno ondulatorio se realiza con velocidad constante, eso es distancia partido por tiempo. En este caso nos preguntan la distancia, así que el tiempo que está dividiendo la distancia lo pasamos hacia el otro lado, va a pasar multiplicando, queda entonces distancia, va a ser velocidad por tiempo. Quiere decir que cada vez que queramos saber qué distancia recorre algún móvil, cuando conocemos la velocidad y conocemos el tiempo, simplemente el producto de velocidad por tiempo.
En este caso están todos los datos adecuadamente proporcionados, así que reemplazamos distancia, velocidad, que es 4 metros partido por segundo, por el tiempo de 15 segundos. Metro partido por segundo y multiplicado por segundo, se anulan los segundos, y 4 por 15 me da 60, quedando en metros. Vamos a ver una aplicación del fenómeno ondulatorio, en este caso relacionado con la velocidad del sonido. El sonido en el aire, en promedio, tiene una rapidez o velocidad de 340 metros en cada segundo. Esto equivale más o menos a cerca de 4 canchas de fútbol recorridas en el tiempo de un segundo. Se habla también de, por ejemplo, la barrera del sonido, una barrera que tiene que ver con sobrepasar esta velocidad, que lo hacen los aviones supersónicos, y que como mínimo tienen que recorrer, ¿no es cierto?, esta distancia, los 340 metros, en un segundo. En el ejemplo que tenemos acá nos preguntan qué distancia recorre el sonido en 5 segundos. Como ya sabemos que esto es un fenómeno que tiene que ver con velocidad constante, bueno, pero primero vamos a anotar los datos de acuerdo al modelo que tenemos. Aquí, si ustedes se dan cuenta, qué distancia recorre el sonido en el aire, es un detalle muy importante. La velocidad de propagación de las ondas depende del medio. En este caso el medio es el aire. En el agua casi se triplica esta velocidad. En los metales puede llegar hasta incluso a ser de cerca de 5 kilómetros por segundo. O sea, es una velocidad bastante alta. Así que es bien importante en qué condiciones se realiza esta propagación del sonido. La velocidad, entonces, dentro de los datos, son 340 metros partido por segundo. En general ese valor es aceptado en condiciones normales de una atmósfera y con una humedad del aire adecuada, del 50 al 60%. 340, número redondeado, ya que sirve bastante. Por lo tanto, nos preguntan en un tiempo de 5 segundos qué distancia recorre. Siendo distancia entonces la incógnita, la ecuación de velocidad constante, distancia partida por tiempo. Si despejamos distancia, el tiempo pasa al otro lado multiplicando, va a quedar entonces distancia, velocidad por tiempo. Velocidad y tiempo están ahí, así que se reemplaza para poder hacer el cálculo. Segundo y segundo se anulan, va a quedar en metros la respuesta. 340 por 5 son 1700 metros en este caso. Esa es la distancia que recorre el sonido en 5 segundos. Vamos a ver un ejemplo de aplicación de propagación del sonido. Veamos la situación. Dice, se hace un disparo en un valle y se escucha el reflejo del sonido en una montaña cercana a los 4 segundos. La pregunta es, ¿a qué distancia está esa montaña en la cual se reflejó el sonido? Vamos a hacer una gráfica un poco de cómo está planteado este ejercicio. Esto va a simbolizar la montaña y en este punto se hace el disparo. Entonces el sonido se propaga a 340 metros partido por segundo, llega a la montaña y se refleja, llegando nuevamente al punto donde se emitió el disparo. Entre la ida y la vuelta ha pasado un tiempo de 4 segundos. La velocidad del sonido, 340 metros partido por segundo. Nos preguntan esta distancia. Corresponde a la distancia que recorre en la ida o en la vuelta el sonido. En este caso vamos a hacerlo bien simple.
Como la velocidad es constante, el tiempo de ida son 2 segundos y el tiempo de vuelta son otros 2 segundos. Y por lo tanto tenemos que calcular qué distancia recorre el sonido en esos 2 segundos. La ecuación de velocidad constante, que es como se propaga el sonido, de distancia partida por tiempo. Queremos saber la distancia. En este caso va a quedar velocidad por tiempo al pasar el tiempo multiplicando. En este caso la distancia va a ser la velocidad, 340 metros partido por segundo, en un tiempo de 2 segundos. Les reitero que estos 2 segundos es solamente porque tenemos que calcular la distancia recorrida en la mitad del fenómeno, debido a que la distancia es recorrida 2 veces. En este caso entonces, segundo se anula con segundo y da 680 metros. Siendo esa la distancia que hay entre el punto de disparo y la montaña, y la distancia total que ha recorrido es 2 veces esa distancia, pero en este caso nos preguntan a qué distancia está la montaña, así que sería esa la respuesta.